Vale, que como el taller estaba anunciado para las 4:30, lo hemos adelantado a las 4. ¿Perdón? ¿Aquí? Ah, vale, perdona. Bueno, pues que vamos a empezar. Este taller lo hemos llamado de crecimiento feliz, ecología y políticas de consumo. Y hemos contado con el compañero Ángel Barroso Rodríguez. Él es biólogo y es profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de biología y geología. Él trabaja y vive en Sanlúcar desde hace algo más de 25 años. Es compañero de Podemos Sanlúcar y forma parte del círculo de Podemos Sanlúcar desde sus inicios. Se involucró mucho en las elecciones al Parlamento Europeo, del que él nos dice que guarda muchísimos recuerdos de aquella campaña y las demás. Y actualmente pues sigue participando en el círculo, pero de una manera más discontinua. Ángel es el coordinador provincial de Ecologistas en Acción en la provincia de Cádiz. Él ideológicamente se identifica con el ecologismo social, que entiende de los problemas medioambientales, tienen su origen en un modelo de producción y consumo globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, modelo que es necesario transformar si se quiere evitar la crisis ecológica y la injusticia social. Entonces ya le paso la palabra a él, espero que nos sea de mucha ayuda a este taller, yo tengo muchas esperanzas en él, que aprendamos muchas cosas y que las traslademos después al resto de los compañeros y compañeras. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Mati. Yo prefiero estar de pie. Bueno, pues buenas tardes a todos y como no somos muchos, en cualquier momento me podéis interrumpir, preguntar o hacer la observación que queráis, sobre todo si son cosas breves, puntuales sobre lo que estamos hablando. Y después al final, pues si queréis intervenir vosotros y exponer con la extensión que queráis, porque creo que tenemos bastante tiempo, ¿no? Hasta las 6 menos 20, o sea, 4 y cuarto, 5 y cuarto, 6, 1 hora y media, más o menos, ¿no? Más o menos, hora y media, que nos da tiempo de sobra al coloquio y supongo que acabaremos antes, ¿no? Y nada, al final ya si tenemos tiempo podéis hablar más tranquilamente, pero interrumpirme en cualquier momento, ¿eh? Levantáis la mano y lo que sea. Pues, bueno, pues para empezar vamos a definir lo que es decrecimiento, que lo tenéis ahí, una cosa muy sencilla. Decrecer es reducir. Reducir, consumir menos, producir menos de todo y consumir menos de todo. Dicho así, esto suena bastante parecido a los recortes de Montoro y del PP. Así que no parece muy popular, especialmente, ¿no? De hecho, la palabra decrecimiento no aparece ni una sola vez en el programa. En nuestro programa, el Podemos de IKEA de las últimas elecciones, la palabra decrecimiento no aparece en ningún momento que yo lo haya leído, ¿no? No obstante, en parte el programa ese se puede considerar parcialmente decrecentista. Después veremos por qué, ¿no? Inicialmente se puede decir que, vale, decrecer es reducir consumo, reducir producción, pero no todo por igual. Hay determinadas cosas que no es conveniente reducir y otras hay que reducirlas mucho. Mirándolo desde qué punto de vista, mirándolo desde el punto de vista de la ecología, el ecologismo, y desde el punto de vista también de satisfacer las necesidades de justicia social de toda la ciudadanía de manera equilibrada, de manera con equidad, ¿no? Entonces, ciertas cosas como por ejemplo la movilidad urbana, los coches privados, tienen que decrecer, tienen que reducirse muchísimo,
porque son un problema grave de contaminación urbana local en las ciudades, pero además porque son suponen una de las principales emisiones de gases invernaderos que están dando lugar al cambio climático, el problema global número 1 que tenemos ahora mismo, ¿no? De manera que veremos que la reducción no es por igual en todos sitios. Ahí tenéis debajo a Serge Latouche, que es francés, un economista francés, que es un poco la cara más conocida del decrecimiento. Ha escrito 3 o 4 libros, infinidad de artículos sobre el decrecimiento, en francés, algunos traducidos al español, al italiano, porque Francia, Italia y España son los países donde el decrecimiento pues, ha tenido mejor acogida. Y pues, así que seguramente lo conocéis varios de vosotros, ¿no? El del centro es el libro más famoso de Latouche, La apuesta por el decrecimiento, y el primero, el objetivo de crecimiento en francés del 2003, es el libro un poco fundacional del decrecimiento en Francia, que es de donde sale el decrecimiento. A partir del 2013 el decrecimiento es mucho más conocido, sobrepasa el concepto, sobrepasa las fronteras de Francia y a toda Europa, incluso al mundo, ¿no? ¿Puedes pasar? Bueno, bien. Así que decrecer hemos dicho que es reducir producción y consumo, ¿no? Eso es prácticamente contrario, completamente contrario a la corriente principal de pensamiento, al paradigma social y económico de Occidente, al menos del norte rico, no solo de España, de Europa, de Norteamérica, de Japón, de China. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se considera el crecimiento como progreso. Incluso filosóficamente, ¿no? Esto viene de lejos, ¿no? Tenéis que el mundo evoluciona creemos, es un concepto extendido, que el mundo evoluciona a un futuro mejor, puede tener altibajos, pero con una tendencia de mejorar siempre, de progresar, y que el progreso, el motor fundamental de este progreso es el crecimiento económico. Si hay paro, con el crecimiento económico el paro se puede arreglar. Si hay demandas sociales y no tenemos suficiente dinero, con el crecimiento económico se pueden adquirir esos fondos y podemos invertir en las necesidades sociales. Tanto derecha como izquierda han asumido durante todo el siglo XX este paradigma, el paradigma del crecimiento como el motor del progreso. Y esto se basa en algunos conceptos fundamentalmente económicos, como el que tenemos aquí, como este diagrama. No se ve quizá mucho, pero bueno, lo vamos a explicar un momentito. Es un diagrama sencillo y aquí están las familias, aquí las empresas, y hay un ciclo en el que las familias contribuyen con el trabajo a mejorar el capital de las empresas, y las empresas producen todo tipo de bienes y todo tipo de servicios que redundan en el beneficio de las familias que lo compran con sus salarios, con sus sueldos. Consumen los bienes y servicios, lo que hace posible que las empresas pues, crezcan, tengan capital y puedan tener más, al ser más grandes, puedan contratar a más gente, suba el empleo y se produzcan más cosas que pueden ser consumidas por la familia, y entonces esto va creciendo, creciendo en beneficio de todos, en beneficio incluso de todas las clases sociales. Unos pueden ganar más, otros pueden ganar menos, pero todos salen ganando. El sistema progresa, investigación, ciencia, tecnología, todo tipo de aparatos, todo tipo de servicios. Y así es el progreso tal como se considera en el paradigma actual.
No podemos libres de este paradigma, ¿no? No sé si os acordáis, incluso pues Pablo Iglesias, los representantes de Podemos, hablando de que es muy importante que los sueldos aumenten para que la gente tenga más dinero en su bolsillo, pueda consumir, las empresas puedan crecer, puedan contratar a más gente, y entonces esto de vueltas y vueltas y vueltas, y cuanto más vueltas dé, mejor. Bien, sin embargo, podemos decir que, aunque esto es más o menos así, es solo parte de la verdad. Javier, ¿puedes pasar, por favor? Bueno, este es el mismo esquema, lo que pasa que ahora está con dibujitos ligeramente diferentes, pero estas siguen siendo las empresas, estas siguen siendo las familias, y estas flechas, estas dos siguen siendo las mismas de antes, ¿no? Pero, aparte de que ha cambiado un poquito el dibujito, han cambiado más cosas. Primero que vemos que esto, lo que habíamos visto antes, no se produce en el vacío. Se produce en un planeta con unos recursos y con un funcionamiento natural, en la biosfera, en el planeta Tierra. Y entonces, ese planeta es muy importante para la economía, también para la economía, porque los recursos naturales son esenciales para que las empresas produzcan un montón de cosas. Y después, como consecuencia de todo el proceso económico, industrial, tecnológico, se producen contaminantes, polución, contaminación, que va otra vez al medio ambiente. Repercute sobre las personas y también sobre el planeta. Por ejemplo, cambia el clima. Y si cambia el clima, nos cambia todo. Como el libro de Naomi Klein, ¿no? Esto lo cambia todo con el cambio climático, ¿no? Eso no es tenido en cuenta en el análisis económico convencional que veíamos en la anterior diapositiva. Aparte, también resulta que este intercambio no es simétrico. Ya decíamos que, bueno, unos ganaban más, otros ganaban menos, pero todos al final salen ganando. Pero resulta que actualmente sabemos que el reparto es extraordinariamente asimétrico. La inmensa mayor parte de los beneficios se los llevan los accionistas de las grandes empresas y una parte reducida va a la población, a las familias, a ese 99% del cual formamos parte todos nosotros, ¿no? No creo que haya aquí ningún gran accionista de Endesa o de Iberdrola o alguien. No suelen venir a estas reuniones, ¿no? Aparte, estas son dos cosas, hay una tercera cosa más, y es que habíamos puesto que las familias daban trabajo y las empresas se lo pagaban, pero no todo el trabajo está monetarizado. Hay una gran parte de los trabajos que son la economía no pagada de los cuidados, de la que nos hablaba antes Gloria, importantísima, el cuidado de los niños, cuidado de los ancianos, cuidado de las mujeres de los hombres, la deuda de los cuidados, y ese trabajo extraordinariamente importante que le podemos llamar trabajo reproductivo, trabajo de cuidados, trabajo de interdependencia, está fuera del esquema económico que solo entiende de términos monetarios. Incluso aquí, en el origen de esta diapositiva, pues había otra flechita del trabajo ya no de las familias, sino el trabajo recíproco de los amigos, yo me voy a lo mejor el otro fin de semana le dejé las llaves a mi vecina que me cuidó el gato. Y le daba de comer al gato, ¿no? O en el pueblo de mi madre, tradicionalmente, que pues los vecinos se ayudaban y se iban a colaboraban en la recogida del grano, de la hierba, unos a otros, y era una cosa de reciprocidad, pero sin dinero por medio. Todo eso también es trabajo muy importante, pero que la economía capitalista ignora absolutamente. No está en el Producto Interior Bruto y las empresas no les interesa para nada, ¿no? ese tema, ¿no? Por tanto,
la economía es mucho más que lo que veíamos antes. Y entonces, en los análisis de ver si aumenta el dinero, aumenta el tamaño de las empresas, habrá que ver qué le pasa al medio ambiente, que es nuestro soporte biológico y físico de la vida. Sin él, sin aire limpio, sin agua limpia, sin alimentos, no podemos vivir. Sin un clima estable, probablemente tampoco. Y por otra parte, este tipo de trabajos, pues tendremos que verlos, ¿no? Si resulta que la economía monetarizada funciona explotando al medio ambiente, pero explotando a las mujeres, fundamentalmente, como decía antes Gloria, pues esa explotación tendremos que analizarla, visibilizarla, intentar arreglarla y ver si hay consecuencias más graves, ¿no? En este caso. ¿Puedes pasar? Bueno, el decrecimiento hemos dicho que surgió, bueno, no lo he dicho, lo digo ahora, surgió en los años 90 en Francia y en la primera década de este siglo es cuando se ha hecho más conocido, ¿no? Popularmente, ¿no? No obstante, hay unos antecedentes. El decrecimiento no surgió, este concepto no surgió de la nada. Básicamente, el concepto de decrecimiento es el concepto básico del ecologismo social desde su nacimiento, desde su fundación. El ecologismo nace como movimiento en los años 60-70 del siglo XX. No sé si conocéis, por ejemplo, Primavera Silenciosa, de los años 60, de Rachel Carson. Después se forman los grandes movimientos. Greenpeace surge en los años 70, en la lucha contra la energía nuclear, también en el movimiento ecologista español. Bueno, pues desde un primer momento, o precisamente en el momento fundacional, el paradigma un poco del pensamiento ecologista es este, ¿eh? Es que la Tierra es un planeta finito, es un planeta limitado y como está limitado tiene unos recursos que son finitos y tiene una capacidad también limitada de aguantar impactos, de aguantar contaminación, de aguantar deforestación. Entonces, pues no es posible un crecimiento infinito en un planeta finito. Porque por una parte llegará un momento en que no tendremos recursos de determinada cosa y por otra parte llega un momento en que hemos degradado el planeta, sus equilibrios básicos y entonces pues nos podemos quedar sin alimentos o nos podemos enfermar y morir por el clima destruido, totalmente tergiversado, ¿no? O por la contaminación, ¿no? Este libro, Lo pequeño es bello, pues por ejemplo es del año 72, me parece, ¿no? Y entonces, pues en la contraportada de ese libro se puede leer, es un vigoroso alegato contra una sociedad distorsionada por el culto al crecimiento económico, ¿no? Esto es de 1970. También de un economista, Schumpeter. Aquí tenéis un esquema que quizá no se ve bien, pero que intenta reflejar lo que estoy diciendo, ¿no? La circunferencia sería el planeta Tierra, la biosfera, o todo el planeta, no solo la biosfera, la hidrosfera, la atmósfera, y el cuadrado sería el subsistema económico, ¿no? Con una parte central, los países del norte, y periférica, los del sur, y entre los que hay una también relación de explotación, ¿no? de sometimiento y explotación, ¿no? Entonces, este cuadrado pues está creciendo, pero no puede crecer indefinidamente. Llega un momento en que choca con los límites planetarios. Y en eso estamos precisamente. Esos límites planetarios han estado siempre lejos, pero como el crecimiento ha sido exponencial a lo largo del siglo XX, ahora los límites planetarios se acercan. Y es la crisis ambiental. Bueno, además hay otro precedente del concepto de decrecimiento, que son una serie de estudios técnicos que hicieron un grupo interdisciplinar de científicos muy diversos, dirigidos por esta señora, Donella Meadows. Esto fueron un matrimonio, los dos trabajaron
en estos estudios que se llamaron los límites del crecimiento. Se hizo primero una primera versión en los años 70 y después otra en los años 90, ¿no? Fue una de las primeras simulaciones informáticas del funcionamiento del planeta Tierra, con un montón de datos de múltiples disciplinas y múltiples científicos, pues hicieron una simulación de qué podía pasar en un futuro si seguíamos en la misma senda de crecimiento, de aumento de explotación de recursos y de producción de impactos. Pasa. Bueno, pues este es el escenario que se llama pues seguir igual, es bueno para los negocios, literalmente, pero es seguir con las mismas tendencias. La línea negra vertical corresponde al momento en que se hizo en la simulación. El pasado era conocido, así que estos son datos reales. No están las unidades, está simplificado, pero esto corresponde a datos estadísticos recogidos de campo, globales. Y a partir de aquí es la simulación hacia el futuro, porque se hizo en 1990, más o menos el último, ¿no? Entonces, la conclusión es que si seguimos, bueno, la conclusión no, se ponía a funcionar el programa y las variables daban lugar a este resultado. Aquí hay fundamentalmente dos variables causa. Las variables causa son la producción industrial, que es esta de por aquí, esta verde oscura, producción industrial por persona, y la población. Se entienden que esas variables son causa porque podemos controlarlas. Al menos es posible globalmente el sistema político mundial ponerse más o menos de acuerdo y decir vamos a seguir como estamos, vamos a seguir creciendo, el objetivo es el crecimiento o no, o vamos a llegar a un acuerdo mundial para reducir el crecimiento, ¿no? Entonces, en esta simulación se suponía que se seguían con las mismas tendencias, se seguía con el mismo modelo de crecimiento y se seguían con las mismas tendencias que se habían, de mismas tasas de crecimiento aproximadamente, que se habían tenido en las décadas anteriores, ¿no? Y que tampoco se controlaba efectivamente la población. La población seguía con sus mismas tendencias, ¿no? Entonces, en esa simulación, básicamente lo que se veía es que había un crecimiento importante en las primeras décadas del siglo XXI, hasta que en un momento dado del siglo XXI se produce una caída brusca pues, de los recursos naturales caen desde el momento que estamos viendo rápidamente cuando se hizo, caen mucho porque hay un consumo exponencial de recursos en lo que estamos ahora. Además, se produce también un aumento también exponencial de la polución, de la contaminación. Como consecuencia, hay unas variables efectos, los recursos, la polución y finalmente la población, la producción industrial antes. A la producción industrial le faltan recursos y se desploma en un momento dado. Y la población, con un cierto retardo, al faltarle pues, alimentos, al faltarle bienes materiales y estructura de apoyo de todo tipo y con unos niveles de contaminación altísimos a nivel global, pues se desploma. A esto llamamos colapso, a una caída brusca y descontrolada de nuestro sistema socioeconómico, ¿no? Esto es la conclusión básica de esa simulación, que no es nada halagüeña, es más bien siniestra. Pero no es un estudio simplemente pues, cualitativo, sino que es un estudio de un equipo interdisciplinar de científicos de primera línea durante bastante tiempo y que llegan a unas conclusiones que se pueden poner en duda, pero que son muy a tener en cuenta, ¿no? Pasa. Bueno, frente a eso, más o menos al mismo tiempo, esto os digo que fue en los años 90 al principio, pero lo más conocido de los años 90, si os acordáis, pues fue la conferencia de Río de Janeiro,
a la que asistieron prácticamente los jefes de gobierno, presidentes de todos los países del mundo, y que fue la primera gran conferencia medioambiental en la historia, ¿no? Por entonces ya empezaba a conocerse los efectos del cambio climático, entonces estaba muy amenazada la capa de ozono y teníamos ya problemas medioambientales importantes a nivel global, ¿no? Y había que hacer algo. Entonces, también hubo una comisión, en este caso se llamó la Comisión Brundtland, porque la que presidía esa comisión pues era Gro Harlem Brundtland, que fue Noruega, después presidenta de Noruega, y entonces pues era un poco cómo se puede compaginar el desarrollo con las amenazas medioambientales, con la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, esta comisión alumbró un concepto que todavía es el concepto mayoritario que manejamos, que es el concepto de desarrollo sostenible. Sale de ese informe, Brundtland, que es un informe con un tocho, un libro bastante grande, que está traducido al español desde hace mucho tiempo, al igual que los anteriores también. Y que fue un poco santificado en la reunión de Río en 1992, ¿no? Entonces, este informe da un concepto, una definición de medio ambiente equívoca, un poco equívoca. Para empezar, habla de desarrollo sostenible. Desarrollo no se entiende muy bien si es un desarrollo cualitativo, cuantitativo, si es con crecimiento o sin crecimiento, ¿no? Y la definición, un tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente de todo el mundo en el planeta, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, fue algo que asumió todo el mundo, ¿no? Era muy lógico, ¿no? A la hora ya de concretar, ya en letra pequeña dentro del libro, si se busca ya con atención, pues viene esto. Medidas concretas. Era a partir del 92, cuando se aprobó esto, pues es primero erradicación de la pobreza, ¿no? ¿Y cómo? Pues con un crecimiento de la economía mundial. Como decimos antes, ¿cuáles son cualquier tipo de males? ¿Cuál es la solución? Crecimiento económico, crecimiento material y energético, ¿no? Crecimiento de la economía no de los países pobres, solo. Crecimiento de la economía mundial, de toda la economía mundial. Como la economía mundial por entonces era ya un 80%, eran los países del norte, de la OCDE, nosotros, pues se pedía a esos países que siguiéramos creciendo, se nos pedía que siguiéramos creciendo. Crecer un 4% al año, eso supone duplicar el Producto Interior Bruto en unos 12 o 13 años. Y que en 50 años, pues multiplicarse pues 5 o 10 veces el Producto Interior Bruto. Y la idea para erradicar la pobreza es que los beneficios de ese crecimiento económico se transfirieran desde los países ricos, que los iban en principio a tener, porque eran los que más capacidad tenían de crecer, a los países pobres. Eso por un lado. Y por otro lado, controlar el crecimiento de la población, que hemos visto que también estaba aumentando y también es una amenaza para la supervivencia de nuestra especie, ¿no? Y el dibujo era este. Eran las tres esferas juntas, armónicamente combinadas. La esfera de la economía, del crecimiento económico, de la economía monetarizada, la esfera de lo social, de la justicia social, de darle las necesidades sociales a todo el mundo, y la esfera del medio ambiente, conservar el planeta en un estado adecuado para poder seguir viviendo en él, no solo nosotros, sino las generaciones futuras. Bien, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues lo que ha pasado es que una de las esferas, la economía, se ha multiplicado efectivamente desde entonces por 2 o 3 y se ha comido a las otras 2. Está en peligro el medio ambiente y está en peligro también la igualdad, porque hay mucha más desigualdad no solo en el mundo, sino incluso en las sociedades ricas, ¿no? De manera que
este concepto que lo asumieron todos los países del mundo y se comprometieron a ejecutarlo, y desde entonces está en todos los programas de gobierno de la mayor parte, al menos de los países democráticos, no ha funcionado. Bueno, o sea, antes veíamos que la producción industrial subía, que los recursos bajaban de una manera más que lineal, de una manera exponencial la subida, no una línea recta, sino una curva que cada vez se empina más, o la bajada igual, ¿no? Bueno, ¿eso qué realidad tiene? Pues la realidad es esta, más cercana. Esto es de un informe de WWF sobre el planeta vivo de 2016, el último publicado, que recoge una gran cantidad de información sobre consumo de recursos, ¿no? Aquí tenemos la población mundial, cómo ha evolucionado los últimos años. Estamos ya en 7.600 millones de habitantes. A lo largo de la vida de las personas que somos ya un poco mayores como yo, que tengo 59 años, pues el planeta ha más que duplicado su población a lo largo de mi vida. Hay más gente nueva en el planeta desde que yo vivo que en los 200.000 años que tiene de antigüedad la especie, ¿no? Es un crecimiento exponencial, pero el dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado exponencialmente, o el consumo de fertilizantes, o la destrucción de los bosques tropicales, o el uso de agua dulce, o la pesca, sobrepesca, o el transporte de todo tipo de medios de locomoción, ¿no? Y esto que no está ahí es la producción industrial. No he encontrado datos recientes, pero desde 1930 a 1990 ese dato corresponde al informe este de Más allá de los límites del crecimiento. Pues fijaros que también ha crecido exponencialmente, ¿no? Estamos en el crecimiento, y en el crecimiento en muchas de estas variables, que es comernos literalmente el planeta, crecimiento exponencial. Una manera de medir los impactos de este crecimiento es mediante un concepto que se llama huella ecológica. Lo tenéis aquí definido. Se mide en superficie de tierra, en hectáreas globales. Superficie de tierra y de agua, perdón, ¿no? Superficie de tierra y de agua productivas en términos biológicos, que se requiere para suministrarnos los bienes y servicios que consumimos. Generalmente se hace en un año. De manera que los alimentos que consumimos en el mundo o en España, por ejemplo, pues se requiere una superficie promedio para producirlos, ¿no? Entonces, esa superficie que tenemos a nuestra disposición es la biocapacidad. Comparamos la huella ecológica, lo que nosotros consumimos en un año, con lo que la Tierra produce en un año, la producción de la Tierra en un año de eso, de madera, de alimento, de pescados. Y en el caso del dióxido de carbono, la superficie de suelo y de bosques que es capaz de atrapar el CO2 que nosotros expulsamos, quemando combustibles fósiles fundamentalmente, también con los incendios, pero fundamentalmente con los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, veis desde 1961 cómo ha evolucionado la huella ecológica. La huella ecológica va por aquí. Esta es la huella ecológica. Y es la suma, el sumatorio de una serie de huellas parciales. La de abajo, el verde claro, son las tierras de pastoreo, que se refieren al ganado que nosotros, en la carne que nosotros comemos, los pastos que necesita para vivir, ¿no? Para producirse. Este verde más oscuro son las zonas forestales que se necesitan para producir la madera y las fibras que consumimos, para papel, cartón y madera. El otro corresponde a las tierras de cultivo necesarias para producir los alimentos que consumimos. El rosa son las zonas de pesca, las zonas necesarias de producción de peces marinos que necesitamos para
para suministrarnos los peces que nosotros consumimos. Y la más importante, fijaros, es la superficie que se necesita de bosques, de suelo en general, de tierras terrestres, para absorber el CO2 que nosotros producimos en un año, ¿no? Este punto es clave porque es el momento en que la huella ecológica pues, alcanza la biocapacidad. En ese momento es cuando toda la producción que se produce en un año de madera, de tierras de cultivo, de peces, pues nosotros nos las comemos en ese año. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues que comemos más o que utilizamos más madera que lo que la tierra suministra en un año. Y entonces, ¿de dónde lo sacamos? Pues del capital que la tierra acumuló en el pasado. Entonces estamos en el símil con una cuenta corriente nuestra, agotamos los intereses ya a mediados de año y durante el resto del tiempo estamos comiéndonos el capital. Y entonces el capital va disminuyendo año a año, estamos socavando el capital natural del planeta. Es lo que nos dice ese concepto. Hace mucho tiempo que pasó ese equilibrio, pero aunque haya altibajos, fijaros que la tendencia es claramente creciente, es aumentar. La última pequeña bajada es la crisis del 2009, 2015, 2016, pero en este año, por ejemplo, después de 3 o 4 años de estabilización de las emisiones de gases invernaderos, acabamos de conocer en la reunión de Bonn sobre el cambio climático que se ha producido durante esta semana, que han aumentado las emisiones de CO2 y de gases invernaderos en el 2017, ¿no? Puedes pasar. Bueno, la huella ecológica en España es mayor que la huella ecológica del mundo, ¿no? Nuestra huella ecológica es esta y ha ido, esta de por aquí, ¿no?, en la línea con los puntos y ha ido aumentando. Aquí está en hectáreas por habitante, antes eran hectáreas globales de toda la humanidad, estas hectáreas por habitante y es 4, que corresponde a prácticamente el doble. La biocapacidad mundial, bueno, es 1,8, significa que nosotros, pues si toda la población fuera española, en el mundo todos fuéramos españoles y tuviéramos nuestro mismo estilo de vida, nos comeríamos como los que producen 2 planetas, ¿no?, o más de 2 planetas, ¿no? En general, todos los países del norte tenemos una huella ecológica muy superior a los países del sur, que tienen una huella que está por debajo de su biocapacidad. Y este es el concepto de deuda ecológica. En el símil con la deuda económica, la deuda ecológica corresponde a la contaminación o la sobreexplotación de recursos que hacemos los países del norte y que afecta a los países del sur. Ellos, sin comerlo ni beberlo, pues tienen el problema del cambio climático azotándole con sequías, con erosión, con huracanes, por unos gases que no han emitido, que es nuestra responsabilidad. Pasa. Bueno, hay un desarrollo de este concepto de los impactos que son los límites planetarios. Otro grupo interdisciplinar de suecos pues publicaron en el año 2009 un artículo que se llama Límites planetarios, más o menos, ¿no? Ese artículo se publicó en la revista Nature, que es una de las 2 o 3 revistas más importantes de ciencia del mundo, ¿no?, de las más prestigiosas, ¿no? Desde entonces este artículo ha tenido infinidad de citas y es una de las líneas de investigación en ecología y en ciencias medioambientales más importantes, ¿no? El punto de este artículo es definir, intentaron este equipo interdisciplinar pues ver cuáles eran aquellos límites que estábamos sobrepasando, ¿no?
límites planetarios, si consideramos que el planeta es finito, tiene unos límites, y si nosotros estamos creciendo y estamos superando los límites, pues ellos se preguntaron, bueno, ¿qué límites más importantes medioambientales hay en el planeta? ¿Y cuáles estamos sobrepasando o cuáles hemos sobrepasado ya? Y entonces, como consecuencia de su investigación, ellos definieron 9 grandes límites medioambientales: el cambio climático, la contaminación química mundial, el agujero de la capa de ozono, la contaminación por aerosoles, que son partículas líquidas o sólidas muy pequeñas, producidas por la contaminación también, la acidificación de los océanos, que es una consecuencia colateral del cambio climático. El CO2 es absorbido por el océano y se convierte en ácido carbónico y acidifica los océanos. El pH de los océanos se ha mantenido durante miles de años muy estable y está disminuyendo porque se está acidificando. Y eso está alterando especialmente a los ecosistemas marinos más valiosos en biodiversidad y también en pesca, que son los arrecifes de coral del mundo entero. Tiene que ver con el cambio climático, pero eso se analiza como problema separado. Después están los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo. Ciclos biogeoquímicos se refiere a la circulación de un elemento químico por todo el planeta, por la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, la geosfera, dando vueltas. Los átomos ni se crean ni se destruyen, van experimentando cambios químicos, pero ellos siguen. Y seguirán durante millones de años, ¿no? Entonces, bueno, pues se analizan qué pasaba con el ciclo del fósforo y con el ciclo del nitrógeno si estaban siendo alterados por la actividad humana, ¿no? El uso de agua dulce, el cambio de uso del suelo, que fundamentalmente es la deforestación para utilizar más tierra para pastos y para agricultura, especialmente en las zonas tropicales. Recordarlos, el aceite de palma, por ejemplo, que hemos visto, o la soja, que se cultivan fundamentalmente en Brasil, en el sudeste asiático, y que previamente pues, se elimina, se deforesta la selva, se quema, se tala y después se planta la soja con la cual se hacen los piensos que comen nuestras vacas. Y después, finalmente, pues la biosfera, la tasa de extinción de especies, la biodiversidad, que está aquí en estas dos partes, pérdida de ecosistemas y pérdida de especies, pero más o menos lo mismo, ¿no? Y bien, ellos trabajaron durante bastante tiempo y pusieron unos límites cuantitativos, que creían que eran un poco límites como la banda roja de nuestro coche, de nuestro velocímetro o del cuenta revoluciones. Por encima de esa banda roja estamos sometiendo al coche a un esfuerzo peligroso y podemos cargarnos el motor, ¿no? Bueno, pues esta sería la línea, un poco la línea. Bueno, pusieron dos líneas, ¿eh? Una línea primera, primero este espacio interior, que le denominaron espacio seguro, un primer límite por encima del cual había incertidumbre, empezaba a ser peligroso, pero incierto la evolución, desde aquí hasta aquí, y esta, pues, una línea roja total, por encima de la cual corre gran peligro ese parámetro y otros que pueden derivar de interacciones con él y posiblemente todo el planeta en algunos casos, ¿no? Entonces, como veis, pues tenemos por una parte los ciclos biogeoquímicos que han superado las dos líneas y por otra parte la extinción de especies. No sé si habéis escuchado hablar de la sexta gran extinción. ¿A alguien le suena esto? ¿Le suena a alguien de algo? ¿Qué? Ha habido 5 grandes que, según los científicos, estamos ya en ella. A partir de aquí, y ya la hemos sobrepasado, esto se hizo en el 2009, pues estamos en la sexta gran extinción. A lo largo de la historia de los 3.500 millones de años que tiene la vida en el planeta, estudiando el registro fósil, se han identificado 5 periodos de extinciones rápidas,
de grandes extinciones, en las cuales se han extinguido en cada una de ellas pues el 50% o el 60% o el 80% de todas las especies, por algunos acontecimientos dramáticos, ¿no? El último fue hace 65 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Se supone que cayó, parece ser, y tenemos pruebas de que cayó un asteroide de gran tamaño en el Golfo de México y produjo una catástrofe medioambiental que dio lugar a la extinción de aproximadamente la mitad de todas las especies, ¿no? Bueno, pues actualmente estaríamos ante una extinción de ese tipo, ahora mismo. La extinción no se produce en 1 año o en 2 años, sino que los científicos calculan que para que se extingan todas esas especies, pues puede ser 100 años. 100 años en sentido geológico no es nada, para nosotros es mucho, ¿no? Pero estamos en unas tasas de extinción que son del orden de entre 100 y 1000 veces superiores a la extinción natural, a la tasa de extinción natural, y los responsables somos los seres humanos, son las actividades humanas, ¿no? Esto, además de ser un tema moral y ético, es un tema peligroso para la humanidad, porque la biodiversidad nos da una gran cantidad de servicios que llamamos servicios ecológicos o servicios ecosistémicos, equilibra el clima, produce una gran cantidad de recursos, estabiliza el suelo, depura el agua, depura el aire. Esos servicios, si la biodiversidad se colapsa, esos servicios pueden dejar de prestarse. Son unos servicios no monetarizados, están externalizados. El sistema actual no los tiene en cuenta para nada, pero no significa que no sean esenciales. Son esenciales, pero las empresas se desentienden de ellos porque no cuentan en sus cuentas de resultados, ¿no? Después, el otro sorprendente del que no se habla mucho es el de los ciclos del fósforo y el nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el que está peor, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el ciclo del nitrógeno? Pues lo que pasa es que básicamente el nitrógeno que hay en el planeta, en un 90%, es un nitrógeno que está fuera del alcance de la mayor parte de la biosfera. Es el nitrógeno de la atmósfera, que supone más de las 3/4 partes de la masa y del volumen del aire, ¿no? Ese nitrógeno casi ningún ser vivo, solo microbios, tienen capacidad para cogerlo. Los microbios fijadores de nitrógeno. La inmensa mayoría de los organismos y los vegetales, que son los que cogen los nitratos, cogen el nitrógeno en forma de sales del suelo disueltas en agua. Y entonces el nitrógeno pasa de esas sales a convertirse en las plantas, lo convierten en nitrógeno asociado a las proteínas, pasa por las cadenas alimentarias y los descomponedores, microbios y hongos acaban otra vez por mineralizarlo y devolverlo al suelo en forma de sales minerales, de donde otra vez sigue el ciclo. Es uno de los ciclos, el ciclo ecológico en los ecosistemas, ¿no? Todo tipo de ecosistemas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los humanos en ese ciclo? ¿Qué interferencia estamos produciendo? Pues en el siglo XX se inventó una reacción, se descubrió una reacción que no se había hecho nunca, la reacción de Haber, por la cual podemos, primero en el laboratorio y después en la fábrica, químicamente hacer reaccionar nitrógeno con oxígeno y fabricar nitratos. Y con esos nitratos, pues, fertilizamos los suelos de todo el mundo, fertilizantes inorgánicos. Eso se está haciendo en tal medida a nivel global que el aporte de nitratos que hace la humanidad supera ya notablemente a todo el que cogen los microbios del planeta entero, que lo cogen como nitrógeno N2 y lo fijan como nitratos. Después hay otros microbios que hacen lo contrario y que están en equilibrio con esto. Unos lo fijan y otros lo sueltan, nitrificantes y desnitrificantes. Nosotros hemos llegado y hemos roto ese equilibrio y hemos aumentado la cantidad de nitratos en los suelos de manera brutal en todo el planeta. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pues la consecuencia es que los nitratos son muy solubles y cuando llueve o bien cuando regamos, pues son lavados, se disuelven y van al agua, a las aguas
subterráneas, los acuíferos, a las aguas de los ríos, de los lagos y al mar, ¿no? ¿Y qué pasa con ese nitrato? Bueno, pues el nitrato en el agua es bastante tóxico. Con 1 miligramo, unos miligramos de nitrógeno, el agua ya no se puede beber. Y entonces estamos contaminando gran parte del agua potable, sobre todo el agua subterránea. En Sanlúcar, por ejemplo, pues toda el agua subterránea que hay es venenosa, porque tiene nitratos en pequeñas concentraciones que son tóxicas. Además, cuando esos nitratos llegan a un lago o a un río con poca corriente, generan un crecimiento súbito, explosivo de algas que después se tapan la luz, se mueren, los microbios se las comen, consumen el oxígeno, se crea una zona sin oxígeno y se mueren todos los seres vivos de por allí. Es una contaminación que recibe el nombre de eutrofización. La eutrofización es la contaminación más importante que sufren las aguas superficiales de todo el planeta. Y es el resultado de esto. Y después tenemos el cambio climático, que lo conocemos, aumentamos la cantidad de CO2 constantemente a mayor velocidad del que la biosfera es capaz de coger y del que los océanos son capaces de absorber el CO2. Y después también estamos en los cambios del suelo, con una desforestación fundamentalmente de las selvas tropicales, que son el mayor tesoro de biodiversidad del planeta, junto con los arrecifes de coral, que los estamos destruyendo a marchas aceleradas. En varios de estos límites no hay nada, ni verde ni nada. Esos son los que los científicos estos dicen que no han sido capaces de medir unos límites objetivos y entonces no se atreven a dar cifra, pero no significa que no haya contaminación química. Contaminación química hay y mucha. Por ejemplo, los pesticidas a los que estamos sometidos y que están en nuestra sangre, que están en nuestra orina, como el glifosato, pues son un problema. O los disruptores hormonales que están por todos sitios en pequeñas cantidades y que pueden ser muy peligrosos. Simplemente aquí los científicos no han sido capaces de definir unos límites cuantitativos que crean que son más o menos objetivos. Y por tanto no dan cifras y han sido prudentes. Y cuando dan cifras consideran que tienen pruebas objetivas, justificables para ponerlos ahí, que no son una opinión, ¿no? Bien, esto es el nivel de mayor precisión al que hemos llegado con el tema de los límites planetarios. Este artículo se ha revisado, se ha actualizado, muchos científicos del mundo están con este problema y no vamos a mejor en la mayoría de los casos, sino vamos a peor. ¿Ha habido algún éxito con alguno de estos límites? Sí, ha habido un éxito importante con uno de los límites, que ha bajado como excepción. Ha sido el agotamiento de la capa de ozono. El agotamiento de la capa de ozono llegó a su máximo en el año 2000, por ahí, 1990-2000, y desde entonces no ha subido. Se ha estancado y está disminuyendo lentamente. ¿Y por qué? Porque se tomaron medidas a nivel global en una conferencia mundial en los años 80, finales de los 80, cuando se demostró claramente que eran los clorofluorocarbonos, los gases que se utilizan fundamentalmente para la refrigeración, frigoríficos, aires acondicionados y para algunas otras cosas, pues son gases artificiales que se producen en muy pequeña cantidad para estos usos. Se llegó al acuerdo mundial de dejar de fabricarlos en una fecha cercana y después dejar de usarlos, prohibirlos completamente, ¿no? Esto se ha cumplido más o menos y se está arreglando el tema de la capa de ozono, aunque no del todo, porque es muy lenta la recuperación. Los CFC que están ahora en la estratosfera son moléculas que se fabricaron, la mayoría de ellas, hace 20 años o 30 años. Pero poco a poco irán yéndose para abajo, ¿no? ¿Pasa? ¿Sí? ¿Sí? Sí.
esto fue en 2009, quizás lo tenemos un poco más para acá, creo que lo he visto, pero no hemos llegado a la línea roja. En el caso del cambio climático, no todos los límites tienen el mismo impacto. El cambio climático, los científicos aceptan, hay un consenso científico que puede ser el más importante a nivel sistémico de todos los límites. Y esto estaría entre grado y medio. No sé si habéis escuchado en las conferencias estas, en el Acuerdo de París, que la línea roja era entre grado y medio y 2 grados por encima de la temperatura preindustrial. ¿Os suena? Bien, pues entonces ahora mismo estamos en 1 grado. O sea, hemos subido en el último siglo a nivel global 1 grado en promedio la temperatura. Entonces nos faltan entre medio grado y 1 grado para llegar a la línea roja. Lo que pasa es que en este caso del cambio climático se considera que un cambio abrupto del clima puede ser algo catastrófico mucho más rápidamente que los otros límites. La comunidad científica dice que estamos un poco en el límite para tomar medidas, que 1,5 grados podría ser el tope para ya no poder revertir a medio plazo, ¿no? Más o menos dice la comunidad científica, lo que yo sé, que tampoco soy un experto, que hagamos lo que hagamos, la temperatura va a seguir subiendo. Pero en los próximos 10 o 15 o 20 años va a subir más o menos lo mismo, hagamos lo que hagamos. Pero a partir de ahí depende mucho lo que hagamos en los próximos 20 años. Y si seguimos en la misma senda y el clima supera el 1,5 grados, la temperatura, o los 2 grados, entramos en un nivel en que entran en funcionamiento unos cambios que se llaman retroalimentaciones, que se alimentan a sí mismos y que pueden dar lugar a un cambio abrupto del clima con consecuencias no claramente conocidas, pero posiblemente catastróficas a nivel global. Tampoco se conoce muy bien, pues hay una incertidumbre y yo no soy especialmente experto. Si alguien quiere decir algo de esto. Sí, yo ¿sí? He entendido que la comunidad científica nos está avisando que la comunidad científica nos está avisando que el tiempo se nos acaba. Ese estudio que se hizo en el año 92 se ha revisado 25 años después y se han comprobado, como tú has dicho, que las cifras son alarmantes, que se ha reducido el agua dulce, que el agua de los océanos también, tal. Y lo que nos dicen es que, a ver, estamos a tiempo, pero que si en estos 50 años no se toman las medidas, yo tengo, sobre todo en el modelo productivo y en la forma de consumo de la sociedad, vamos al colapso. Que eso tiene que ser con decisiones políticas, ¿no? Me olvido de esto, perdona. Que tienen que ser decisiones políticas las que hagan posible que se revierta esa situación o por lo menos que evitemos llegar a ese colapso. No sé si esto es así, Ángel. En lo que yo he leído igualmente, ¿no? Pero la Tierra es muy grande, entonces los sistemas muy grandes tienen inercias grandes. Comparémoslo con un gran camión. Desde el momento en que tocamos el freno, si el camión va relativamente rápido, el camión no se para. Nosotros tocamos el freno y esa es la causa positiva. No queremos, vemos un obstáculo, no queremos chocarnos contra una casa o con un perro, no queremos atropellarlo, y entonces lo vemos y tocamos el freno. La causa es que yo toco el freno. El efecto es que el camión se para, pero el camión no se para en el momento que yo toco el freno. Se para, patina y se para a lo mejor 50 o 100 metros más adelante y a eso se llama retraso o retardo. Entonces, aunque no estamos aquí, lo que dicen los científicos es que hay que tomar las medidas ahora mismo.
Ahora mismo no es que lo arreglemos mañana, porque eso no se puede arreglar mañana. Básicamente hay que cambiar el modelo de producción y consumo y fundamentalmente el modelo energético. El modelo energético, el modelo agrario, el modelo de movilidad. Y eso, cambiar el modelo energético del mundo entero, cambiar de paradigma energético, no se hace en un día ni en un año. Necesitaremos 10, 15 años y no tenemos más. ¿Qué podemos darnos un poco de esperanza? ¿Qué podemos hacer el ciudadano de a pie con nuestro propio consumo? A nivel, no sé, yo en cuanto al decrecimiento... Vale, voy a ir un poquito más rápido. Hay un artículo que leí que me parece muy acertado y que puede ser muy sencillo de entender por la gente. Y es decir, las personas mayores, nuestros padres o nuestros abuelos que vivieron en otros tiempos, eran personas acostumbradas a vivir de una determinada manera en la que se estaba más en consonancia con el medio ambiente, con el entorno, que no contaminaba y que tampoco consumía excesivamente, más allá de lo que se necesitaba. En estos tiempos de crisis, precisamente los mayores son aquellos que mejor han resistido y están resistiendo la crisis precisamente porque han conservado esos hábitos de consumo y esa manera de hacer. El decrecimiento feliz que llamábamos es un poco tender hacia esto, el que nos tenemos que ir nosotros también sabiendo todos estos datos, no nos va a quedar más remedio que saber que en el día a día también tenemos que tomar partido por empezar a bajar nuestro consumo. Hay un consumo excesivo de productos y de otro tipo de cosas. Yo no quiero, sé por qué se toma como una ideología, pero yo soy muy precursora de decir a la gente, por ejemplo, que el consumo de carne es uno de los factores que más está influyendo también en el deterioro del planeta, en la manera en la que se está haciendo, no como se hacía hace 50 años, sino como se está haciendo ahora, y que bajar nuestro nivel de consumo de carne como el de otras cosas contribuye también, con independencia de que hay que hacer esas políticas que decía antes para que cambie, pero que nosotros, me gustaría que nos saliéramos de aquí también con una idea de, aunque humildemente, que no lo es tanto, porque si cada uno en nuestra casa aplicar las 3 R's, de reducir, reciclar y toda esta serie de cosas, vamos poniendo nuestro granito de arena, que es bastante, y sobre todo de trasladarlo a nuestros hijos. Administra tú ya el tiempo porque... Quizás así. Gracias. Solamente quería felicitarlos por los conceptos que han vertido ustedes, lo interesante que me parece el tema en general, ¿no? Y quisiera solamente decir que yo he encontrado una revista que se difunde en las bibliotecas, en distintos organismos, que se llama el Mercurio, sí, que es gratuita, se distribuye gratuitamente, y he encontrado con esta portada que dice La Tierra Herida, que es suficientemente gráfica como para darnos una cuenta de del problema que estamos tratando, que están ustedes tratando, ¿no? Y dentro de ella creo que hay, por lo menos yo he leído un par de artículos que me parece que tienen que ver muchísimo con lo que ustedes están exponiendo aquí. De manera que yo creo que sería muy interesante poder difundir de alguna manera estos artículos que aparecen aquí, ¿no? Que en grandes términos han dicho lo que ustedes han dicho, pero de una manera que le puede llegar directamente y de manera muy fácil al resto de nosotros, ¿no? Los legos en la materia, pero que sin embargo sí estamos interesados y además amenazados, como ustedes dicen, ¿no? El título de uno de los artículos se llama La Tierra Herida y lo firma un señor Montero. No, deja, gracias. Y luego después un señor que ustedes deben conocer que es Delibes. Un reto formidable, se llama el artículo de una sola página y como digo son muy comprensibles, se pueden directamente comprender perfectamente y no sé cuál sería la manera de poderlos difundir de alguna manera, por lo menos saber entre nosotros que sí, que existen formas de llegar directamente a lo que ustedes están señalando. Gracias. No voy a responder.
Sí, bueno, entonces vamos a pasar rápidamente que tenemos poco tiempo, ¿no? A ver, yo creo que esto es importante ya en lo que tú dices, ¿qué hacemos, no? O ¿cuál tiene que ser el modelo? Primero el modelo, ¿no? Pues esta es una economista, acaba de publicar un libro, bueno, hace ya 2 años, pero todavía no está traducido y yo tampoco sé mucho inglés. Lo que pasa es que he visto en internet si hay vídeos sobre ella explicando lo que propone, ¿no? Y un poco el resumen del libro. Y lo que propone es esto. Propone un modelo de economía donut, que puede sonar cachondeo, pero no es en absoluto cachondeo, ¿no? Es una economista de gran prestigio. Bueno, esto es básicamente el esquema anterior, sin esas partes rojas y amarillas, pero son los 9 límites que hemos visto antes. Y esos marcan el techo medioambiental. Es el espacio seguro. Si nos salimos por arriba, estamos poniendo en amenaza no al planeta, a la humanidad, a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Pero por abajo, esta señora define y argumenta y también precisa una base social. No podemos, en base a estos argumentos medioambientales, pues reducir mucho lo que le vamos a dejar a la gente, porque la gente necesita un mínimo de salud, de alimentación, de agua, de ingresos, etcétera, que forman el suelo social, el suelo de los derechos humanos de todos y cada uno de nosotras y nosotros. Entonces, nuestro espacio seguro y justo es este espacio, que es una corona circular o una economía donut, ¿no? Como modelo mucho mejor que el paradigma del desarrollo sostenible, que es crecimiento sostenible, que es absolutamente insostenible. La sostenibilidad, que tiene que tener un componente social y un componente ecológico necesariamente, tiene que ser irnos como humanidad a este espacio. Un espacio justo por abajo y seguro por arriba. Bueno, ya entrando en qué hacemos, cómo hacemos esto, hay que decrecer, por lo menos hay que dejar de crecer. ¿Cómo lo hacemos a nivel individual y a nivel colectivo? Pues hay como 3 caminos. Caminamos por 3 vías y hay que ir simultáneamente por cada una de las 3. No primero por una y después por otra. Las 3 son fundamentales porque tenemos poco tiempo. La primera se llama ecoeficiencia y se está haciendo ya, es pues bombillas LED que dan la misma luz, pero consumen la mitad de energía eléctrica. Son lavadoras que hacen lo mismo y consumen también menos electricidad y consumen menos agua y producen menos polución. Coches que recorren los mismos kilómetros y gastan menos gasolina. Eso es ecoeficiencia. La segunda, coherencia o biomimesis, significa imitar a la naturaleza, fundamentalmente tecnológicamente, con tecnologías nuevas, amigas y parecidas a las biotecnologías naturales, no las biotecnologías transgénicas, sino a las de la naturaleza, y entonces utilizar fundamentalmente la energía del sol y dejar los combustibles fósiles, que son la primera causa del cambio climático, imitar a la naturaleza y cerrar los ciclos. En la naturaleza los movimientos son verticales y nuestros movimientos en el sistema económico son horizontales y a muy largo plazo, a muy larga distancia. Entonces, producimos mucha contaminación y después no podemos reciclar, no podremos reutilizar. Hay que cerrar ciclos materiales, lo que se llama una economía circular. Y finalmente, bueno, no transportar lejos los materiales en relación con esta, evitar organismos y sustancias producidas artificialmente, evitar lo artificial. ¿Y por qué? ¿Porque lo natural es mejor por ser natural? No. Yo no tengo nada en contra de lo artificial. Y entonces, ¿por qué no debemos utilizar lo artificial? Porque durante miles de millones de años, los microbios de nuestro planeta, que son los principales digestores de todas las sustancias, han evolucionado para poder reciclar las sustancias a las que ellos están acostumbrados. Si nosotros inventamos una nueva sustancia, pues hace 4 años la echamos
plástico, por ejemplo, hace 4 años no, hace 100 años, la echamos al mar y a todos los sitios y los microbios no han evolucionado todavía para comerse al plástico, no han tenido tiempo. Y como consecuencia los plásticos se almacenan y el problema de la contaminación por microplásticos ya es un problema mundial. Es simplemente ver que la naturaleza lleva 3000 años funcionando y que sabe hacer muy bien ciertas cosas. Y finalmente el tema de conservar y respetar la biodiversidad, ¿no? Esto está asumido, lo primero está asumido totalmente por la Unión Europea, por todos los países ricos, no requiere ningún esfuerzo por nuestra parte, aunque son un poquito más caras en principio, pero después más baratas las cosas. Esto ya regular, en Europa no hay mucha dificultad, depende de en qué países. En España sí, porque tenemos un oligopolio eléctrico que se niega por su avaricia y su criminalidad, se niega a abrir el sol a todos los ciudadanos. Es una cosa increíble que no pasa en ningún lugar de Europa, pero acabamos de ver que Alemania no es menos buena en ciertas medidas. En la reunión de Bonn ha habido, del cambio climático de esta semana, ha habido un gran debate. ¿Acabar con el carbón sí o no a corto plazo? El carbón produce el 40% de la electricidad en el mundo, pero produce el 50% del CO2 de gas invernadero en el planeta. Es el mayor enemigo de la humanidad en lo referente al cambio climático. Es muy fácil acabar con el carbón porque el carbón se quema en grandes centrales para producir electricidad. Es perfectamente viable en un periodo de 10 años sustituir el carbón por ahorro, eficiencia y energías renovables. Y sin embargo Alemania, por ejemplo, y España se niegan a hacerlo, ¿no? Y después el camino de la suficiencia, que es el más difícil, que es el de la autolimitación voluntaria, que es lo que decías tú antes, Mati, el aprender a vivir con menos. Tenemos que vivir con menos y tenemos que aprender una vida más simple, una vida que no tiene por qué ser menos satisfactoria. Pasa. En relación con esto, cuando se analiza desde el punto de vista psicológico o sociológico el bienestar, el bien vivir, generalmente aparece esta fórmula. El bien vivir o el bienestar pues tiene que ver con los bienes materiales, pero tiene bastante que ver con el tiempo libre, con el tiempo disponible para hacer lo que nos gusta hacer y también con las relaciones sociales. Como somos una especie gregaria y social, si nos vamos al sitio más bonito del mundo, nosotros solos, después de los 2 o 3 primeros días, hasta el más ecologista del mundo, se harta totalmente. Necesitamos buenas y estrechas relaciones sociales de interdependencia. Y en gran parte nuestra felicidad está en un equilibrio entre estas 3 cosas. El capitalismo nos quiere convencer, a través de la publicidad fundamentalmente y de la deseducación, de que a través de los bienes vamos a tener sobre todo mejores relaciones sociales, más prestigio social, vamos a ser los mejores, nos van a decir eres fantástico. Porque ya en la publicidad no te vende un suavizante porque suaviza mejor. Te lo vende porque vas a fardar muchísimo con él, el pelo y tal, ¿no? Y entonces se refieren todas las relaciones sociales y simplemente hay que tener en cuenta que estas cosas, cuando tenemos muchos bienes sociales, es porque vamos a tener menos tiempo y probablemente vamos a tener menos relaciones sociales y que las otras 2 también son importantísimas para la felicidad y que probablemente trabajando menos y teniendo menos dinero a lo mejor podemos vivir mejor, con más tiempo y más amigos. Incluso en el tema de las empresas también se podían argumentar algunas cosas, pero como tenemos poco tiempo pasa. Bueno, en el tema del ecofeminismo es muy importante traerlo aquí también, ¿no? Porque se dan las ecofeministas, Yayo Herrera, a la que se refería Gloria antes, que ha escrito ese libro, ellas hacen un paralelismo totalmente pertinente entre mujer y naturaleza. Aquí están una serie de pares dicotómicos, superior, inferior,
donde está el hombre con la mujer, el hombre con la cultura, mente, razón, producción, trabajo monetarizado, sueldo, la mujer naturaleza, emociones, trabajo reproductivo, todo ocultado o despreciado. Entonces tenemos que rescatar esos valores de trabajo reproductivo, de valor a la naturaleza, que son tanto ecologistas como feministas. Y en este nexo de unión entre ecologismo y feminismo está una parte importante de la fuerza que nos puede impulsar en las próximas décadas. La propuesta del ecofeminismo de poner la vida en el centro dice: en el futuro decrecentista que llegará, queramos o no, o decrecemos nosotros voluntariamente autolimitándonos, o será el planeta que nos considerará una plaga la que nos pegará un hachazo, una de dos, dicen los científicos, que no los ecologistas solo. Pues en la propuesta de decrecimiento habrá menos trabajo y habrá que repartirlo, y sobre todo el trabajo para producir cosas que no son importantes, que son totalmente secundarias, habrá que dejar de producirlas. Pero en cambio otros trabajos, el trabajo de los cuidados, ese trabajo femenino, ese trabajo más cercano a la naturaleza, habrá que conservarlo o potenciarlo. Y, por supuesto, ese trabajo que está mal considerado, ocultado, habrá que visibilizarlo, reconocerlo y repartirlo equitativamente entre los dos sexos, ¿no? Ahí los lunes al sol. Cuando los hombres se quedan parados, son los lunes al sol, ¿no? Cuando las mujeres se quedan paradas, pues son las amas de casa. Otro aliado para nosotros, para los movimientos reivindicativos de transformación social, es la Iglesia, ahora mismo. En el 2015, por primera vez, el Papa actual hizo una encíclica larguísima, un poco pestiño, pero muy interesante, aquí vienen algunos aspectos, que es muy ecologista, es feminista y es en parte decrecentista. Entonces, normalmente las relaciones con la Iglesia no son muy buenas desde Podemos, pero hay que tener en cuenta esto que se está cociendo en las élites. Pasa. Bueno, y por otro lado, 4 ejes en esta transformación social decrecentista. La sostenibilidad ecológica es fundamental, el techo seguro, los bienes suficientes, el suelo social del donut, la economía donut, por supuesto la justicia social y de género que hemos reconocido antes, el ecofeminismo y la democracia participativa. Todas estas cosas hay que hacerlas democráticamente porque si no es posible un futuro ecológico ecofascista. Y esta es la penúltima. ¿Voy mejor? Bueno, ya en lo que me dice Mati, pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las recetas? Nos vamos a nuestra casa y ¿qué hacemos en nuestra casa? Yo creo que ya lo sabemos, casi todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, lo primero y más importante es consumir menos. No significa que consumamos menos de todo. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado consumir un poquito más aquí de energía eléctrica, porque me estaba quedando un pajarito. Ahora no, porque estoy hablando y moviéndonos, pero hacía un frío esta mañana de 2 pares de narices. Eso no es decrecimiento, es austeridad de Montoro. Sería decrecimiento pues tener ahí unas placas fotovoltaicas y estar consumiendo del sol y estar calentito a una temperatura agradable. Ese es el decrecimiento, sin consumir combustibles fósiles o sin producir residuos nucleares, que también lo hacemos cuando consumimos electricidad, ¿no? Lo que no podamos reducir, por reutilizar, que es distinto que reciclar. Reutilizar es lo que hacían nuestros padres con las botellas de cerveza, que nunca las tiraban a la basura, sino que se llevaban al comercio y se reutilizaban, iban a la fábrica, se lavaban con agua caliente y se volvían a utilizar otra vez. Reutilizar es tener una talega de tela y ir a comprar el pan con la talega de tela. Y la talega de tela te dura 4 años. Mientras que normalmente vamos con una bolsa de plástico que nos dura un día. El plástico, vuelvo a repetir, es uno de los problemas globales.
El plástico se acaba rompiendo en miles de pedazos microscópicos, pero no desaparece. Se convierte en microplástico que se comen los peces y que después nos comemos nosotros. Bueno, nosotros no tenemos que reciclar, salvo el que tenga una compostera con un jardín en su casa. Los que vivimos en pisos no tenemos que reciclar. ¿Qué tenemos que hacer? Separar. Separar para que las empresas o la administración pública recicle. Fundamentalmente os llamo la atención sobre la importancia de separar la comida, los restos de comida. Si se los podemos dar a gallinas que tengamos nosotros, del vecino, perfecto. Y si no, separarla y echarla a la basura separada. Materia orgánica biodegradable. Con ella se hace un compost de manera barata, fácil y además importantísimo para la agricultura y la jardinería. Actualmente no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la basura no está separada. Y entonces ese compost está contaminado y no sirve. Es peligroso incluso. Legalmente incluso no se llama compost sino biorresiduo y es ilegal comercializarlo. Otra cosa fundamental, no ir a Mercadona. Y yo voy de vez en cuando, sobre todo mi mujer, nos peleamos frecuentemente. Aunque ella hace cosas mucho mejores que yo también. Pero no ir a Mercadona quiero decir no ir a la gran distribución. Consumo local, en tiendas locales y si son alimentos de temporada. Eso es decrecentista, porque reduce los envases, porque reduce el transporte, porque reduce los fungicidas. Los productos de lejos tienen más añadido de pesticida en los almacenes que lo que han tenido en los campos de cultivo. Pero si se cultivan muy cerquita de donde nosotros estamos, no necesitan. Lo local es una de las grandes recetas, relocalizar es una de las banderas del decrecimiento. Las que son 7 o 8, pero las importantes son relocalizar, reducir, reutilizar y reciclar. Comer menos carne, muy importante comer menos carne. Si se quiere ser vegetariano, pues muy bien, mejor. Pero si nos gusta la carne, comer menos. ¿Y por qué? Hay distintos argumentos, el tema del bienestar animal. Pero hay un concepto ecológico que normalmente no se dice. Una unidad de energía de carne requiere 10 unidades de energía de vegetal con 5 veces más de agua, con 5 veces más pesticidas. La misma unidad de energía. De manera que a nivel global el consumo de carne es uno de los mayores impactos que estamos haciendo al planeta. Además de cargarnos las selvas tropicales, porque allí es donde se planta la soja, el aceite de palma, con lo que después se hacen los piensos para la mayor parte de los animales del norte que comemos nosotros. Si podemos alimentos ecológicos, mucho mejor. Pero si no son ecológicos, tampoco pasa nada. Si son alimentos locales y de temporada, son prácticamente ecológicos. Energías limpias y renovables, si podemos en nuestra casa, un panel solar, en nuestra azotea, maravilloso, térmico para empezar, que no nos ponen ningún reparo, y dentro de poco, pues fotovoltaico. Muy importante coger menos el coche. O intentar un coche compartido. Nosotros hemos venido desde Sanlúcar, ¿cuántos? 7. ¿En cuántos coches creéis que hemos venido? En 2, ¿no? Pues no, hemos venido en 1. En un coche grande hemos venido todos. Eso es decrecimiento. Pues no hay que tener el coche, claro. Bueno, si el coche va lleno con 5 personas, es un coche ecológico. Coche lleno, coche compartido, coche ecológico. No es necesario que sea eléctrico. El comercio justo no es comprar solo chocolate o café. Es tener en cuenta las condiciones, preocuparse por las condiciones laborales, por las condiciones medioambientales. Por lo lejos que viene. Un alimento puede ser certificado ecológico, pero puede venir de Turquía y puede tener el sello ecológico. Ese alimento no es ecológico, aunque tenga el sello ecológico, porque tiene una huella de carbono que le quita su carácter ecológico, aunque legalmente lo sea, porque legalmente es un sello.
El principio de precaución, prevenir la contaminación química, intentar no utilizar determinados materiales como el PVC, que sabemos que es muy peligroso. En general, todo lo que sea natural es normalmente indicativo de biodegradable y de mucho menos peligroso. La banca ética, si podemos, en la banca ética que está surgiendo, o si no en alguna caja de ahorro chiquitita, caja rural, el dinero, la banca crea el 98, 97, 98% del dinero y nos maneja. Recuperar no está en nuestra mano, pero podemos poner un granito de arena. Y finalmente una cosa fundamental. Estamos diciendo un montón de cosas singulares, pero individualmente no se puede hacer gran cosa. Podemos hacer cosas, pero las cosas más importantes hay que hacerlas. Podemos hacer cosas que están muy bien, todas estas están muy bien, pero las cosas más importantes tienen que ser iniciativas colectivas. Y iniciativas colectivas pueden ser pues, nosotros. Y son las cooperativas de consumo ecológico como tenemos en Sanlúcar. Y hay que apoyarlas, y hay que asociarse, y hay que colaborar. O, no sé, Somenergía, una cooperativa a distancia, podemos contratar la electricidad. O otra cooperativa y podemos contratar el móvil. Cooperativas sin ánimo de lucro, para telefonía móvil, para electricidad. Son iniciativas de la economía social, de la economía cooperativa, de tejer una alternativa ética y social al consumo fundamental. Solos, cada uno, no hacemos prácticamente, bueno, hacemos cosas, pero muchísimas menos de las que podríamos hacer, ¿no? Pues, perdón, ¿puedes pasar al siguiente momento? Y digo una palabra. Bueno, y ¿Podemos es decrecentista? Bueno, pues aquí está, es discutible si Podemos es decrecentista o no, pero aquí hay algunos datos. Y no sé, me he pasado. No, es que hemos empezado también después. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues eso, muchas gracias, Ángel. Vamos, perdonadnos que os surjamos así, pero queremos cumplir con todo el contenido que tenemos. Entonces, a ver, me han pasado. Vamos a tener ahora un descanso hasta las 6 menos cuarto. Los compañeros nos tienen cafetito y pestiños. Entonces, a las 6 menos cuarto, por favor, volvemos a ocupar otra vez los espacios donde se van a tratar las experiencias de los círculos. Entonces, me pasan que la experiencia de dinamización de barrios del Círculo de Algeciras, cómo hacer periódico del Círculo de Cádiz. A ver, está un poco lioso. Luego lo vemos porque me ponían en el gimnasio lo del Círculo de Algeciras.